Hablemos del Congreso de la República, Lore, porque lo que ocurrirá esta tarde será una verdadera batalla por el Ministerio de Defensa. Interpelan al general en situación de retiro Jorge Chávez Cresta, cabeza del Ministerio de Defensa, coordinador principal entre la Presidenta y las Fuerzas Armadas. Es el ministro que te decía, tiene un rol de hombre fuerte en el gobierno de la Presidenta. Es quien está liderando la articulación en torno a la respuesta que dará el país ante el niño. Pero desde el Congreso están interpelándolo por la muerte de los 4 militares que fueron asesinados en el Braem en un atentado narcoterrorista, ¿no? De eso tratará la interpelación, Lore. Más de 10 preguntas que tendrá que responder el ministro Jorge Chávez. Pero te digo, ¿cómo está la temperatura en las bancadas? ¿Qué dicen los congresistas? Muchos partidos, de derecha sobre todo, a favor de una censura. Avanza País la promueve, pero otros partidos se suman a través de, por ejemplo, algunos congresistas, sobre todo los congresistas exmilitares, Roberto Quiabra, José William Zapata, se muestran a favor de que el ministro salga del cargo. Vamos a escuchar lo que dijo Patricia Chirinos, que también confirmó el ánimo de censura que hay para que este ministro deje el cargo. Así lo dijo la legisladora Chirinos. Debería ser el camino a la censura, y con esto no es ningún adelanto de opinión, ya lo he dicho en varias oportunidades. Espero que los congresistas no se dejen llevar por los intentos de negociados que está haciendo el señor Chávez mediante sus coordinadores parlamentarios. Creo que la presidenta tiene muchos buenos deseos, pero no veo que haya un plan para de verdad combatir el narcoterrorismo, y esa es una de las principales falencias de este gobierno y de ese ministro. Por eso es que yo creo que no debería seguir en esa cartera tan importante. Ahí está, Valor, entonces la respuesta de Patricia Chirinos. Ese parece ser el ánimo de varios grupos políticos, incluso hasta el vocero de Perú Libre, o en este caso hablamos del ex vocero de Perú Libre, el congresista Flavio Cruz, ha dicho: mi opinión personal es ir por la censura. La censura llega en un momento crítico. El sector defensa está organizando la respuesta ante el niño, y te digo, sería la segunda vez que interpelan a este ministro. Claro, es que entendería que las bancadas de derecha no les interesa que el Ministerio de Defensa se encargue de la política de prevención y reacción contra el fenómeno del niño. Ellos quieren un ministro mano dura de operativos contra el narcoterrorismo, contra la delincuencia. Si pueden salir a patrullar las calles y a meter bala a diestra y siniestra, también. Ellos quieren un ministro que se dedique al tema seguridad. Ellos no ven el Ministerio de Defensa como un ente de respuesta al niño. Por eso, más allá de lo que para lo que esté abocado Jorge Chávez Cresta, no es para lo que lo quieren. Y por otro lado, probablemente las bancadas de izquierda se le sumen, no porque estén de acuerdo con la política de mano dura, sino porque más bien cuestionan la mano dura de las Fuerzas Armadas durante las protestas y terminen castigando así a Jorge Chávez. Un solo partido se muestra en contra claramente de la censura: Alianza para el Progreso. Bueno, ya pues. Aliado del gobierno, el partido de César Acuña genera cierta defensa al ministro de ese sector. Vamos a ver cómo responde a las preguntas esta tarde. 4 de la tarde empieza la sesión de interpelación. Te decía, Fuerza Popular allí todavía mantiene en secreto qué piensa de este ministro, pero fue Fuerza Popular, el grupo político, que interpeló a este ministro en marzo de este año. ¿Te acuerdas la muerte de los 6 militares en el río Ilave? Sí, claro. Bueno, a partir de eso se generó una moción de interpelación que no terminó en la censura, por eso el ministro sigue en el cargo, pero esta vez podría sí esta interpelación acabar en la salida del ministro Jorge Chávez. Y te digo, es correcto lo que dices. El análisis desde el Congreso es seguridad, políticas antiterroristas. La prioridad de defensa en este momento es gestión, riesgo, prevención ante desastres. Es una situación de miradas. Sí, son dos miradas distintas de lo que debe hacer en estos momentos o cuál debe ser la prioridad del Ministerio de Defensa. ¿Cuál será la correcta? Al final del día nos daremos cuenta. De repente llega el fenómeno del niño y no hicieron ni michi, entonces se desperdició o se
quitaron recursos, porque lo que es cierto es que la situación en el BRAEM es crítica. Hay incluso hoy la situación de ese enfermero que no sabemos concretamente quién lo secuestró, pero alguien lo ha secuestrado, podrían ser narcoterroristas, no hay una respuesta oficial por parte del Estado, es un civil, pero necesitamos también información de lo que está sucediendo en esta zona. Sí, es una situación compleja esta del personal médico que trabaja en esa zona de emergencia, en la medida que incluso la violencia que se puede vivir ahí, la poca seguridad que hay, la presencia todavía de operadores del narco en esa zona, han hecho que muy pocos trabajadores de salud quieran ir a trabajar. Es que es muy riesgoso, claro, expones tu vida. Y la situación, hoy hablaba el ministro de Salud en torno a esto y decía, nos está faltando información desde el sector interior, queremos saber qué pasó y a partir de eso podríamos mandar refuerzos a la zona, pero ¿qué trabajador de salud va a querer ir a una zona? Y lo dice el mismo ministro de Salud, nos falta información del interior, nos falta información del Ministerio de Defensa, porque las bases son del Ministerio de Defensa en la zona del BRAEM, entonces allí sí necesitamos un poquito más de comunicación sobre, ok, me estoy concentrando en trabajar la política de prevención del fenómeno del niño, muy bien, pero ¿qué estoy haciendo para atacar los remanentes narcoterroristas que están poniendo en peligro ya no solamente a la población militar destacada en la zona o la policial, sino a la población civil? Tal cual, Lore, así está la situación, pero tendremos un momento importante en el Congreso. A partir de las 4 de la tarde vamos a escuchar con qué ánimo llegan los parlamentarios. El ministro responde las preguntas, inmediatamente después se da el debate. Deben estar de mal humor por el partido, así que van a salir con todo. Ajá. Muy bien, más información contigo. Estamos a las 7 de la noche en el Buenas Nuevas, Malas Nuevas. Yo los espero allí en las redes sociales de Latina. Los veo. Nos vemos mañana con más información. Gracias.